Bien, un gusto en saludarlos nuevamente. Soy el docente Félix Peralta de la materia de Introducción al Derecho. El día de hoy vamos a ver el tema referido al pluralismo jurídico en Bolivia. Y claro, para hablar sobre este tema tenemos que referirnos a algunos conceptos elementales, como por ejemplo el sincretismo o pluralidad jurídica, el sustento fáctico y normativo del pluralismo jurídico, y también manifestar en este contexto que este sincretismo, esta pluralidad jurídica surgen a partir, o más bien surgen en la génesis misma de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas, como dice el día de hoy nuestra Constitución, ¿verdad? Donde se generan movimientos sociales y también se establecen algunas normativas de carácter internacional, es decir, hay ciertos cuerpos normativos que van a dar lugar precisamente a este sincretismo o pluralidad jurídica. ¿Y cuál es el sustento fáctico, cuál es el sustento más bien normativo principalmente de esta pluralidad jurídica? Para reconocerla en definitiva. Surge así la idea en México, en Pátzcuaro, en el año 1940, se sientan bases para una política indígena y garantizar la personalidad, el respeto a la cultura de los pueblos indígenas. Y a este efecto se crea el Instituto Indígena Interamericano. Es decir, esta disposición de 1940, emitida en el Estado de México, precisamente permite ya sentar como un elemento normativo respecto al respeto que debe existir en relación a la cultura de los pueblos indígenas, cualquiera que fuere a nivel interamericano. Por otro lado, en 1965, la Organización de Naciones Unidas efectúa la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial. Es decir, es una norma que prohíbe establecer criterios de discriminación, vale decir, aquellos criterios que permitan creer o suponer la superioridad de una raza en función al color de la piel, ¿verdad?, al idioma, al lugar donde se vive. Esto queda prohibido a partir de esta convención del año 1965, que, reitero una vez más, establece esta prohibición de cualquier forma de discriminación. Por otro lado, el año 1996 se aprueban los pactos, o el pacto más bien de derechos civiles y políticos, que también reconocen los derechos de los pueblos indígenas, y se constituye también una base normativa que protege a esta colectividad. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prohíbe toda forma de discriminación, y esta está inserta en la actual Constitución Política del Estado del año 2009, de febrero del año 2009, producto de la Asamblea Constituyente, pero además que tiene su referencia o su antecedente el año 1994 con la reforma que se hizo en ese momento de la Constitución. Asimismo, tenemos el Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que fue respaldado por las organizaciones indígenas por considerarse grupos vulnerables. Hay que recordar, ¿verdad?, que el delito de genocidio en el concierto internacional se encuentra regulado por el Estatuto de Roma y ciertamente en muchos casos, ¿verdad?, es sancionado, es investigado por la Corte Penal Internacional. Esta normativa, reitero una vez más, establece, configura ya el tipo penal de genocidio, aquella figura por la cual se puede proceder a la muerte de grupos raciales, grupos étnicos, por esa su condición. Esta ha sido prohibida
y ha sido establecida como un delito de genocidio. Nosotros hoy día, en la Constitución del año 2009, tenemos delitos de esta naturaleza, delitos de genocidio, de lesa humanidad y delitos contra la guerra, de guerra internacional, delitos contra la guerra internacional, ¿verdad? Y en ese entendido, en este marco, se dice, pues, que este delito de genocidio ha sido establecido también como un elemento normativo para proteger a estos grupos indígenas por considerarlos grupos vulnerables, ¿no? Es decir, grupos que probablemente podrían ser víctimas de estos tipos de delitos. Asimismo, tenemos el Convenio Internacional sobre la Discriminación Racial, que aborda la prevención y sanción contra la discriminación. Vean ustedes acá que el elemento esencial, el concepto fundamental, tiene que ver con este elemento de discriminación que ha afectado grandemente a grupos indígenas, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, en parte de Norteamérica, y en la parte que nos corresponde, ¿verdad? Han existido grupos vulnerables y existen todavía grupos vulnerables que por razones de raza, con razones de pertenecer a estas comunidades indígenas, muchas veces han sido atropellados en sus derechos. Entonces surge este concepto normativo de precautelar fundamentalmente el tema vinculado a esta discriminación, ¿sí? ¿Qué más decir sobre el sincretismo o pluralidad jurídica? Tenemos también, además de ese sustento fáctico y normativo que protege a los pueblos indígenas originarios, ¿verdad? Que generaron ciertos movimientos sociales, y se establecen también otro tipo de normativas de carácter internacional y de carácter nacional. Es decir, esta protección tiene un alcance mucho más allá de las fronteras en el caso de nuestro país. Y en ese entendido tenemos que hablar de algunos instrumentos fundamentales, como son aquellos de la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, que establece un conjunto de cartas en este organismo internacional, y que tienen que ver con las garantías sociales, y fundamentalmente tiene que ver con la Declaración de San José sobre etnocidio y sobre etnodesarrollo. Es decir, es otra normativa, es otro cuerpo normativo que va a proteger, que pretende proteger en su desarrollo cultural, social, económico, histórico, ¿verdad?, de estas comunidades indígenas. Asimismo, es importante destacar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla en particular sobre las poblaciones indígenas. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, habla de estas poblaciones indígenas y tribales en países independientes. El año 1989, este convenio 169 de la OIT es reconocido por el Estado boliviano, y a partir de esta fecha, por supuesto, el país también asume la obligatoriedad de respetar estos derechos de las comunidades indígenas. En nuestro país tenemos un momento más bien histórico muy importante. ¿Cuál es la marcha histórica? La marcha por el territorio y la dignidad, producida el año 1990, que fundamentalmente fue promovida por aquellos pueblos de tierras bajas del oriente boliviano, ¿verdad?, que se trasladaron a pie para reclamar sus derechos como poblaciones indígenas respecto a su hábitat, respecto a las riquezas que existía en estos territorios, respecto a reclamar la vigencia y el ejercicio pleno de sus derechos como comunidades indígenas el año 1990. Esta marcha se denominó la Marcha por el Territorio y la Dignidad. Después de varios días e incluso meses, si mal nos recordamos, ¿verdad?, esta marcha dio lugar a una reforma constitucional. La reforma constitucional del año 1994, que reconoce o incorpora la justicia comunitaria y reconoce la personalidad jurídica a aquellas comunidades de origen, aquellas comunidades indígenas.
Y claro, esta reforma posteriormente se va a trasladar hasta el año 2009. Asimismo, existen otros elementos normativos que dan lugar ya al reconocimiento de estos derechos de los pueblos indígenas. Y ahí tenemos la ley 1970, la ley del nuevo Código de Procedimiento Penal, que en ese momento se llamó, entre el año 1999 y 1999, para entrar en vigencia recién en el año 2000, ¿verdad? Se habla de que en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 8, se reconoce la jurisdicción y la competencia de la justicia indígena originaria campesina, competente para resolver, para conocer y sancionar en su caso aquellos casos que se consideren precisamente de competencia de la justicia indígena originaria campesina, independientemente de la justicia ordinaria. Por lo tanto, este es un hecho histórico, ¿verdad?, que va a poner en nuestro país el reconocimiento de esta justicia indígena originaria. También debemos recordar que la ley orgánica del Ministerio Público habla de una diversidad cultural y habla también del deber de cooperación de las autoridades naturales. Es decir, ¿a qué se refiere la ley orgánica del Ministerio Público? A establecer una especie de obligación de todas las autoridades respecto a una cooperación que debe cumplirse en relación a el ejercicio de esta justicia indígena originaria campesina. En otras palabras, cuando la justicia indígena originaria campesina así lo requiera para el cumplimiento de sus funciones, el ejercicio pleno de la jurisdicción indígena originaria campesina, tiene la facultad de recurrir a otras autoridades. Pónganse a pensar el propio Ministerio Público, la Policía Nacional, ¿verdad?, a que intervengan y cooperen a la justicia indígena originaria campesina. Esto queda absolutamente claro. Pero no queda en ello, ¿verdad?, este cuerpo normativo que da fundamento a este sincretismo o a este pluralismo jurídico. También tenemos la Ley de Violencia Intrafamiliar o Doméstica, que reconoce a las organizaciones comunitarias como partícipes también de la prevención en estos casos. Y finalmente tenemos la Ley de Participación Popular. La ley de participación popular es muy importante, fue muy importante en su momento porque permitió que las comunidades intervengan en el desarrollo económico de la comunidad. Recuerden ustedes que teníamos, por ejemplo, las organizaciones territoriales de base, ¿verdad? Es decir, se trataba de una distribución de dineros para el desarrollo económico, para el desarrollo social de las determinadas comunidades. Pero ahí también se les reconoce a las comunidades indígenas originarias campesinas como partícipes y protagonistas también de este desarrollo desde el punto de vista normativo. Siguiendo en esta línea, se habla de la legitimidad del sistema indígena originario campesino y el pluralismo jurídico. El sistema indígena originario campesino tiene suficientes fundamentos para establecer su legitimidad y para ello es importante tomar en cuenta algunos criterios de legitimidad, criterios teóricos. En primer lugar, se habla de una legitimidad en el derecho natural. Hay que recordar que en el derecho natural se considera que este derecho emana, en algún caso, de una voluntad divina. Pero también se habla de que este derecho se acepta como con el surgimiento propio y natural de las cosas. Pero además de esta legitimidad en el derecho natural, se habla también de una legitimidad según el derecho positivo. Se sostiene que el derecho de los pueblos indígenas nace de las necesidades sociales para regular las acciones de las personas que viven en una comunidad. Porque verán ustedes ante la existencia
de un conglomerado de personas, llámese esta una comunidad indígena, ¿verdad? Surgen una serie de aspectos que tienen que ser regulados, que tienen que ser de alguna forma resueltos. Pónganse a pensar problemas de límites en los linderos, ¿no? Respecto a la explotación de la tierra, problemas de que eventualmente pueden excederse de determinada superficie que puede pertenecer a una persona y que puede ser en conflicto de otra. El aprovechamiento de las aguas, el alimento de los animales, las relaciones interpersonales que se dan y eventualmente incluso la afectación a y vulneración de derechos y bienes como pueden ser la propiedad en este ámbito, ¿verdad?, de la comunidad indígena originaria. Pero también se habla de una legitimidad según el historicismo jurídico. Según este punto de vista, el derecho sería fundado en el espíritu del pueblo, ya que cada uno tiene su identidad, llegando a ser diferente, y por lo tanto la comunidad indígena tiene su identidad propia y que es diferente a las demás. Ahora, ¿cuáles son algunos antecedentes del pluralismo jurídico? Hay algunos autores que van a contribuir a este concepto del pluralismo jurídico. Uno de ellos es el autor Eugen Ehrlich y la ficción de la unidad del orden jurídico. Este autor nos habla del derecho viviente y la posibilidad de la existencia de varios sistemas jurídicos dentro de la misma sociedad. Este es simplemente una referencia, pero debemos hacerlo. Hay otro autor que se llama Santi Romano y el nacimiento de la nación de pluralismo jurídico. Señala que la pluralidad de sistemas jurídicos resulta de la crisis de la economía, de la hegemonía del Estado moderno y considera que el derecho no implica necesariamente una sanción y que la ilicitud y juridicidad deben ser estudiadas, ¿no? Entonces, verán ustedes que la pluralidad supone la coexistencia de diferentes sistemas jurídicos, en definitiva, que debe quedar muy claro. En nuestro caso, tenemos un sistema jurídico que responde a la justicia ordinaria, con una concepción occidental, como se quiera considerar, pero también tenemos el reconocimiento de una justicia indígena originaria campesina, con una cosmovisión que tiene que ver con la vida en comunidad del indígena y que tiene que ver con el reconocimiento de las diferentes nacionalidades en nuestro país, como lo había manifestado, ¿verdad? Según la Constitución, tenemos la existencia de 36 nacionalidades y claro, cada una de ellas tendrá una forma, un sistema de ejercer, de administrarse propiamente justicia, ¿no? Por otro lado, Gurbich habla del pluralismo jurídico y habla del monismo jurídico que corresponde a una situación política contingente. Y sin embargo, no obstante de esta concepción del monismo jurídico que hace referencia supuestamente a la existencia de un solo sistema jurídico para la administración de justicia, hace un reconocimiento, ¿verdad?, de la existencia de otros sistemas de carácter jurídico. En este caso, hablamos de manera concreta, ¿verdad?, del sistema de justicia indígena originario campesino, ¿sí? Entonces, a partir de estos elementos, estimados estudiantes, vamos estructurando, en definitiva, el pluralismo jurídico, que reitero una vez más, significa la existencia de diferentes sistemas jurídicos. Les había manifestado también en alguna oportunidad que este sistema jurídico indígena originario campesino está vinculado a algunos elementos esenciales que ustedes deben ir precisando, como por ejemplo es el territorio. Es decir, dónde se comete un hecho o dónde sucede un hecho para que sea competencia, ¿verdad?, de la justicia indígena originaria campesina. El territorio corresponde, en definitiva, a un ámbito donde se encuentra asentada una comunidad indígena originaria campesina. Ese será un criterio de competencia. Pero ¿qué pasará si un hecho sucede fuera de ese territorio que se considera parte de la comunidad indígena originaria campesina? ¿Estaremos todavía dentro de la competencia
de la justicia indígena originaria campesina? Eso es muy discutible y lo vamos a ver porque puede ocurrir un hecho fuera de la comunidad, del territorio de la comunidad indígena originaria campesina, pero pueda tener efectos dentro del territorio de la comunidad indígena originaria campesina y probablemente podríamos discutir el concepto de competencia. Este es un elemento, es un criterio a tomar en cuenta. El segundo criterio tiene que ver con la persona. ¿De quién se trata? ¿Sobre quién va a recaer la competencia y la jurisdicción que tenga la justicia indígena originaria campesina? ¿Se trata de una persona perteneciente a la comunidad indígena originaria campesina? ¿O existe una persona que no pertenece a la comunidad indígena originaria campesina, pero sobre la cual puede recaer la competencia de la justicia indígena originaria campesina? Habrá que ver si esta competencia, por ejemplo, puede recaer sobre una persona que no pertenece a la justicia, perdón, a la comunidad, pero que circunstancialmente, eventualmente se encuentra dentro de la comunidad. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios para que la justicia indígena originaria campesina ejerza la competencia que ésta pudiera tener, ¿no? Pero tenemos, por lo tanto, territorio, un criterio para determinar la competencia de la justicia indígena originaria campesina. El segundo criterio es el de la persona. ¿Se trata de una persona perteneciente o no a la comunidad indígena originaria campesina? Y el tercer elemento está vinculado a la materia. Es decir, según la ley de deslinde jurisdiccional, existen ciertas materias, que ya los he manifestado en algún momento, que están fuera de la competencia de la justicia indígena originaria campesina. Esto es muy discutible, muy criticable. Se dice, por ejemplo, por qué es que solamente temas tan pequeños pueda resolver la justicia indígena originaria campesina, con lo que se le está restando el valor. Es decir, ese supuesto reconocimiento de competencia de la justicia indígena originaria campesina se encontraría muy limitado con la ley de deslinde jurisdiccional. La ley de deslinde jurisdiccional no es aquella más que establece cuáles son los temas de competencia de la justicia indígena originaria campesina, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas de narcotráfico, temas de corrupción pública se encuentran fuera de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina. Estos elementos los podemos ver, los podemos analizar, como lo tengo también manifestado, dentro de la propia jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional de Bolivia. Entendemos que en el siguiente tema lo vamos a poder hacer. Por ahora, eso es todo y muchas gracias por su atención.